Acá como intro le dejo la primera radiografía, ¿verdad? Que se realizó en la historia, ¿verdad? Que corresponde a la mano izquierda de la esposa de Wilhelm Röntgen, que fue el que descubrió los rayos X. Y así fue la primera captura de imágenes, ¿verdad? Que teníamos. El libro que podemos utilizar eh, para, para ampliar un poco nuestros conocimientos, ¿verdad? En radiología torácica, podemos eh, leer este libro, que es el libro de Felson, un libro bastante corto, es fácil de leer, tiene ejercicios, casos clínicos, buenísimo libro, ¿sí? Ese yo ya le dejé la plataforma para que puedan descargar y ver un poquito, ¿verdad? También, aparte de radiografía, tiene tomografía, ¿verdad? Entonces, tiene un texto que le va a ayudar mucho y es un texto que se utiliza en las residencias médicas, ¿verdad? De neumología. Entonces, nosotros, ¿verdad? Vamos a... Esta imagen que vemos acá del lado derecho es lo que nosotros le llamamos par radiológico, ¿sí? Como ven, esta radiografía del lado izquierdo es una radiografía de incidencia posterior anterior, ¿sí? El único dato que nosotros podemos sacar de esta radiografía, ¿verdad? Tiene que ver, ¿verdad? Datos que tienen que ver con la dimensión de la altura y la anchura, ¿verdad? Ahora, si queremos tener información con relación a la profundidad, ¿verdad? Entonces necesitamos ver una radiografía lateral, ¿sí? Que nos puede proporcionar una dimensión más, ¿verdad? Ahí se vuelve tridimensional los datos imagenológicos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la radiografía posterior anterior nosotros vemos esta imagen radiopaca bien densa, ¿verdad? Bien delimitada, que sabemos que está del lado derecho, ¿verdad? En el emitoras derecho, y que está a nivel de los ilios, ¿verdad? Lo que no sabemos es si esta imagen radiopaca está bien anterior, si está en la mitad del emitórax o está bien posterior, ¿verdad? Entonces, esos datos de la lesión con relación a la profundidad, ¿verdad? Por ejemplo, si está más cerca a la región anterior o más cerca a la región posterior, ese dato nos va a dar la radiografía lateral, ¿verdad? ¿Sí? Como vemos aquí, está bien en el centro del hemicampo, ¿verdad? Está bien a nivel de los ilios, se confirma entonces que esta imagen está a nivel iliar, porque esta imagen podría estar bien en la región anterior o podría estar bien en la región posterior, ¿sí? Y en la región posterior anterior nosotros la veríamos de la misma forma, ¿no? Con relación a las unidades de medida en radiología, ¿verdad? Tenemos varias unidades de medida como el RED, el REN, el Röntgen, el Siever y el Gray, ¿verdad? La unidad de medida más utilizada es el Siever, ¿verdad? Se mide en millisiever, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que la radiografía dental tiene una radiación de 0.01 milisievert. Una radiografía de tórax tiene una radiación de 0.1 milisievert, que equivale, por lo tanto, a 10 radiografías dentarias, ¿verdad? O sea, la radiografía de tórax tiene una radiación 10 veces más mayor que la radiografía dental. Una mamografía tiene cuatro veces más de radiación que la radiografía de tórax, y una tomografía de tórax tiene 100 veces más radiación que la radiografía de tórax. Por eso es que la tomografía hay que ser muy cauteloso, ¿verdad? Y tenemos que tener indicaciones bien precisas para poder solicitarla, ¿verdad? Eh, por la dosis de radiación que nosotros le estamos poniendo al paciente, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en la pandemia, eh, fue muy común ver pacientes que tenían un control tomográfico cada 3 días. Imagínense la radiación que recibió ese paciente en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Generalmente lo normal es que nosotros en el medio ambiente no irradiemos de forma natural, ¿verdad? Y esa radiación es aproximadamente de 3 milisievert por año, ¿sí? Como vemos aquí, una radiografía de tórax equivale a 0.1 milisievert y eso equivale a 10 días de radiación natural. Y una tomografía de tórax equivale a 2 años de radiación natural, ¿verdad? Esto podemos obviar un poquito. Entonces, hablando precisamente de la radiografía de tórax, nosotros tenemos que conocer la escala de grises, ¿sí?
¿Por qué? Como van a ver, tanto tomografía, radiografía, ecografía, todo es blanco y negro, ¿verdad? Blanco, negro, gris, ¿verdad? Eso es lo que le llamamos escala de grises. Entonces es muy importante saber qué es lo que nosotros vemos negro, qué vemos gris, qué vemos blanco en la radiografía de tórax, ¿verdad? Cuando nosotros vemos bien negro, ¿verdad? Probablemente es porque sea por el aire, ¿verdad? Cuando el aire se encuentra dentro del espacio pleural o se encuentra dentro de dentro de un tejido pulmonar poco denso, entonces generalmente se ve bien oscuro. Sin embargo, el aire que se encuentra dentro del pulmón, nosotros lo vemos a un color más o menos gris, no tan negruzco, ¿verdad? Por la superposición de densidades que tiene el tejido pulmonar y el aire, ¿sí? El agua, por ejemplo, lo vemos como gris claro o blanco, ¿verdad? El calcio lo vemos blanco bien claro, ¿verdad? Vamos a ver los huesos, las costillas, eso vamos a ver la densidad que se ve en blanco. Y el metal tiene una particularidad de que es bien brillante, ¿verdad? Es un blanco bien denso, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos ver en este caso una radiografía de tórax de incidencia posterior anterior, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vemos tramas vasculares que son bien prominentes en base, sin embargo, son muy poco marcados en los campos superiores, ¿verdad? Como ven, aquí se ven, o sea, eso es muy importante ver, ¿verdad? Ver varias radiografías normales para poder comparar con lo patológico, ¿verdad? Pero este es un paciente con un pulmón enfisematoso, ¿verdad? En la cual hay un poco tejido pulmonar y hay mucho aire dentro de de las lesiones enfisematosas y los alveolos que se encuentran intactos. Y eso hace que, comparando la densidad del poco tejido que hay más el aumento del volumen de aire, la imagen se vea menos gris, o sea, se vea más oscuro, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos una imagen radiopaca, ¿verdad? Que tiene un borde superior bien delimitado que parte de la pleura, ¿verdad? Y forma un borde superior con concavidad superior, ¿verdad? Entonces, esto es derrame pleural hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Por, porque parte de la pleura y forma este borde, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si el aire se encuentra fuera del pulmón, ¿verdad? Dentro del espacio pleural, ¿verdad? O el pulmón es es poco denso, ¿verdad? Por la cantidad de enfisema que hay. Entonces, el pulmón, o sea, la imagen se ve bien oscuro, ¿verdad? Bien, a eso es lo que nosotros le llamamos radiolúcido, ¿verdad? Se ve bien oscuro, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos una imagen bien radiolúcido, no hay trama vascular, ¿sí? Y vemos aquí a un lado una imagen bien densa en forma de semiluna, ¿sí? Que es el pulmón atelectación, ¿sí? Y todo lo que vemos acá bien oscuro es el aire que se encuentra dentro del espacio pleural, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Las densidades dependen mucho de las estructuras, ¿verdad? Cuando hay aire dentro del pulmón, generalmente se ve como este lado, se ve medio gris. Caso contrario, si el tejido pulmonar es muy poco y hay mucho aire dentro del tejido pulmonar, o sea, dentro de los alveolos, y los alveolos están destruidos, generalmente se ven mucho más oscuro de lo normal, ¿sí? Pero no tan oscuro como este, ¿verdad? Y la imagen, la densidad metálica generalmente no genera duda, ¿verdad? Generalmente el metal es mucho más denso que el calcio. Como ven aquí se ven las costillas, ¿sí? Las costillas se ven radiopacas, ¿verdad? Se ven bien blancos, pero no tan denso como el metal, ¿sí? El metal tiene una densidad muy alta, ¿verdad? Entonces, además, dependiendo de la forma de la estructura, también se dibuja bien la forma de la estructura. En este caso, por ejemplo, tiene la forma de un proyectil, ¿sí? El proyectil es metálico, que vemos aquí en el hemicampo derecho, ¿sí? Y vemos a nivel de los ilios, ¿verdad? A la altura de los ilios. Ahora, si nosotros queremos saber si esto está bien anterior, si está en el medio o está bien posterior, o inclusive si está fuera del tórax, o sea, si es extrapulmonar, o sea, está fuera del pulmón, entonces tendríamos que pedirle una radiografía lateral, ¿sí? En la radiografía lateral nosotros podemos ubicar la profundidad de la lesión, si está bien anterior, si está bien a nivel pulmonar o a nivel o bien posterior o fuera de la cavidad torácica, ¿verdad? Como vemos aquí, ¿verdad? Esto es
vemos que el proyectil se alojó debajo de la piel, pero por fuera de la cavidad torácica, ¿sí? Con relación a las incidencias, ¿verdad? Esto es muy importante saber qué tipo de incidencias existen, ¿verdad? La incidencia que más se usa es la posterior anterior, y vamos a ver por qué, ¿sí? La incidencia es cómo los rayos inciden sobre el tórax, ¿verdad? Por ejemplo, una radiografía postero anterior quiere decir que los rayos inciden primero, o sea, en primer lugar, sobre la región posterior y luego retornan sobre la región anterior para volver a la fuente, ¿verdad? O sea, los rayos inciden primero sobre la región posterior, ¿verdad? Rebotan en la placa, ¿verdad? Luego vuelven a la fuente, ¿sí? Ahora, si era una radiografía anteroposterior, los rayos inciden primero en la región anterior del tórax y luego retornan a través de la región posterior hacia la fuente, ¿verdad? Entonces, la radiografía posterior anterior es así, ¿verdad? Entonces, esta radiografía, por ejemplo, es una radiografía lateral. ¿Qué piensan ustedes? ¿Derecho o izquierdo? Según la posición del paciente. ¿Derecho o izquierdo? ¿Qué piensan ustedes? Derecho, muy bien. ¿Sí? El paciente está la zona de exposición a los rayos es del lado derecho, entonces los rayos inciden sobre la región lateral derecho primero, retorna sobre el lado izquierdo, luego volver a la fuente. Entonces vamos a obtener una imagen lateral derecho, ¿verdad? Entonces, tenemos también la incidencia anteroposterior, que generalmente se realiza en posición supina. Y esto, por ejemplo, me van a preguntar, pero ¿por qué no le hacemos a todos los pacientes que es más cómodo para el paciente? Impresiona, ¿verdad? Pero existen unos cambios o algunas diferencias importantes en la incidencia posterior-anterior y la anteroposterior, ¿sí? Generalmente la anteroposterior está indicado más en pacientes que no pueden adoptar la posición erguida, ¿verdad? Pacientes que por A o B motivo no consiguen estar en esa posición, por ejemplo, pacientes que están en terapia intensiva, están ventilados, por ejemplo, también se hace de esa forma, ¿verdad? Y en niños también, ¿verdad? Entonces, en esos casos está indicado esta incidencia, ¿verdad? La radiografía portátil, por ejemplo, siempre se hace en anteroposterior, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las diferencias importantes que existe en la incidencia posterior anterior con la anteroposterior? Una de las diferencias más importantes es a nivel cardíaco, ¿sí? La sombra cardíaca, ¿verdad? Adquiere un tamaño lo más real posible en la posterior anterior, sin embargo, en la anteroposterior, como el paciente está acostado y los diafragmas están un poco elevados, hace que el corazón adopte una posición más horizontal y parezca que está aumentado de tamaño, ¿sí? ¿Entienden? El corazón impresiona un poco más grande de lo normal en la anteroposterior. Otra cosa es que los diafragmas están en una posición, ¿verdad? En su posición normal, a la inspiración profunda están lo más bajo posible. Sin embargo, cuando el paciente está en supino, generalmente está un poco elevados los diafragmas, ¿verdad? Ambos hemidiafragmas. La distribución de flujo sanguíneo pulmonar, por ejemplo, es predominio basal en los pacientes en la incidencia posterior anterior porque están parados, entonces el flujo sanguíneo se distribuye en la base por la gravedad, ¿verdad? Sin embargo, en pacientes con incidencia anteroposterior, la distribución de flujo sanguíneo se distribuye, ¿verdad? Como el paciente está acostado, entonces el flujo sanguíneo se distribuye, ¿verdad? En campos más superiores, ¿sí? Entonces, tiene una distribución de orientación cefálica, ¿verdad? Y el derrame pleural, si es que el paciente tiene, ¿verdad? El derrame pleural en la posición erguida y en la posterior anterior, obviamente se va a localizar en la zona más declives, por ejemplo, borrando el seno costoplénico, que es esto, el ángulo del seno costoplénico, ¿sí? Siempre y cuando el derrame pleural sea libre, ¿no? Y si el paciente se hace en la posición supina, como en anteroposterior, si el paciente se acuesta, el líquido si está libre, ¿qué pasa? El líquido se va a distribuir sobre todas las zonas posteriores de los pulmones, o pacificando todo ese hemitórax, ¿sí? En la radiografía lateral, lo que es muy importante que quiero que sepan, ¿verdad? Porque vamos a hablar de unos signos después, es que en la radiografía lateral, eh, las vértebras torácicas, nosotros lo vemos, ¿verdad? De arriba hacia abajo,
A medida que vamos descendiendo, cada vez son más nítidas los límites de la vértebra torácica. Ven como cuando se hacen más basales, ¿verdad? Son las más inferiores, son mucho más notables, son mucho más nítidas y se pueden delimitar muy bien los bordes, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, a medida a medida eh, que vamos bajando, ¿verdad? O sea, vamos evaluando la vértebra torácica más, los más inferiores, se van delimitando mejor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante el par radiológico? Ya dijimos que no proporciona una dimensión más que es la profundidad, ¿verdad? O sea, la, la profundidad de la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso es muy importante, si nosotros vemos esta radiografía posterior anterior, vemos que a nivel retrocardíaco, a nivel detrás de la aurícula derecha, existe un aumento de densidad comparando con la densidad que hay detrás del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces vemos aquí una imagen mucho más densa que el otro lado. Si esta imagen nos crea dudas, nosotros le pedimos una radiografía lateral y podemos confirmar esa radiopacidad que se encuentra detrás de la aurícula derecha, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad? Ante dudas de imágenes, nosotros le pedimos un par radiológico para eh, descartar o confirmar una imagen que se puede estar oculto, ¿verdad? La incidencia de cúbito lateral ya no se utiliza más ahora con el avenimiento del ultrasonido, ¿verdad? Eh, pero generalmente este tipo de incidencia se hacía, por ejemplo, para valorar el volumen del derrame pleural, ¿sí? Para valorar si el derrame pleural era libre o se encontraba encapsulado, y también para valorar el neumotórax en pacientes que no podían ser valorados en posición erecta, ¿verdad? En posición erguida, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver esta imagen radiopaca que forma un nivel hidroaéreo. Este es un derrame pleural, ¿verdad? Que como el paciente está en decúbito lateral, entonces el líquido se distribuye todo en zonas más declives en dicha posición, ¿verdad? ¿Sí? Y si es que el líquido se distribuye así, ¿verdad? Por la gravedad, entonces quiere decir que el derrame pleural es móvil. Caso contrario, si el derrame pleural no tiene cambios con la posición, probablemente esté encapsulado, ¿verdad? No, lo que es muy importante que ustedes sepan es que una vez que reciban la placa y después de haber confirmado el nombre y el apellido del paciente, ¿verdad? Hayan corroborado la identificación del paciente y cuando vayan a analizar la radiografía, lo primero que tienen que hacer es ver si la radiografía es de buena calidad o no. Existen tres criterios importantes para valorar si la radiografía está bien hecha o no. El primer criterio es que la radiografía se haya hecho en inspiración profunda. Ahora, existen algunos casos que se podría pedir una expiración, por ejemplo, ¿sí? Pero en la mayoría o casi todos los casos, casi todos los casos se hace en inspiración profunda, ¿sí? ¿Cómo nosotros sabemos si la radiografía se hizo en inspiración profunda? Deberíamos de contar las costillas posteriores, ¿verdad? Si es una posterior o anterior, tendríamos que contar las costillas posteriores, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El hemidiafragma debería de estar entre el octavo y décimo para costilla posterior. O si es una radiografía anteroposterior, debería estar entre el quinto y sexta costilla anterior, ¿sí? Ahí es cuando nosotros confirmamos que la radiografía se hizo en inspiración profunda. ¿Cuáles son las diferencias de una radiografía en inspiración profunda y una radiografía que no se realizó en inspiración profunda? Es lo mismo casi que la anteroposterior y la posterior anterior, ¿verdad? Primero, la imagen cardíaca, ¿verdad? La radiografía la radiografía en inspiración profunda, ¿verdad? El corazón, cuando el pulmón, cuando la caja torácica aumenta de volumen y el pulmón se insufla, ¿verdad? Hace que el mediastino, ¿verdad? Se enloque un poco y el corazón se vuelva o tenga una posición más vertical, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la posición más real del corazón. Sin embargo, si el paciente no se hace en inspiración profunda, disminuye el volumen de la caja torácica, el hemidiafragma sube y hace que el corazón se vuelva más horizontal
entonces se impresiona que el corazón es de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, la primera diferencia es eso, ¿verdad? Que el corazón impresiona que sea de mayor tamaño en la expiración, ¿verdad? Otra cosa importante es como el hemidiafragma está bien descendido en la inspiración profunda, ¿verdad? Entonces hace que los alveolos de la región basal, o sea, los alveolos del lóbulo inferior, ¿verdad? Se puedan cargar de aire, ¿verdad? Sin embargo, si el paciente no se hace, el paciente hace, no sé, la radiografía se hace en un paciente sin hacer inspiración profunda o en expiración, hace que el hemidiafragma suba, ¿sí? Y esas áreas dependientes del pulmón, ¿verdad? Los alveolos que están más en las regiones basales, no se puedan cargar bien de aire y entonces hay una disminución del volumen alveolar y una mayor densidad del alveolo. Porque usted imagínense nomás el alveolo como un globo. Si usted infla el globo, le proporcionan aire al globo, más aire, el globo va a inflarse y cada vez se va a volver más transparente, ¿verdad? Se va a volver más tenue el color. Si usted desinflan el globo, ¿verdad? El globo va a disminuir volumen y el globo va a adquirir un color mucho más denso, ¿verdad? Porque va a disminuir el volumen eh, el globo, ¿verdad? Entonces, la misma cosa con relación a los alveolos, ¿verdad? Los alveolos cuando se extienden bien, ¿verdad? Adquieren esta densidad, ¿verdad? De un pulmón insuflado. Sin embargo, cuando el paciente expira, suben los hemidiafragmas y comprimen, ¿sí? Los alveolos más basales hacen que disminuya el volumen alveolar y aumente la densidad del tejido pulmonar. Entonces adquiere una mayor densidad en base, ¿sí? Y esto, por ejemplo, nos puede dar confusiones, ¿verdad? O nos puede hacer pensar de un proceso consolidativo del pulmón, ¿verdad? Entonces nos puede hacer que malinterpretemos malas imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, si recibimos así en una inspiración profunda, nunca vamos a pensar en una neumonía porque no existe una radioopacidad importante, ¿verdad? Sin embargo, si recibimos una radiografía así, podríamos pensar en un aumento, en una radioopacidad bivasal o una neumonía, ¿verdad? Bivasal. Pero lo que pasa aquí es eso, ¿verdad? Que al hacer en expiración, eh, las bases pulmonares se vean más densas, ¿verdad? Otra característica importante para determinar si una radiografía es de buena calidad o no es la penetrancia que tienen los rayos X. Como ustedes saben, todos somos diferentes, cada uno tiene más tejido adiposo que otro, más tejido muscular que otro, entonces las densidades, ¿verdad? O la penetración van a variar de un paciente a otro, ¿verdad? Eso se encarga el técnico para poder eh, corregir eso, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, lo más importante que usted tiene que saber es que la penetrancia o sea, es óptima, ¿verdad? Cuando nosotros conseguimos ver las vértebras torácicas hasta T4, ¿sí? Justo cuando se produce el callado aórtico. Luego que se produce el callado aórtico, las vértebras ya no deberían más de delimitar, o sea, no se deberían más ver de forma nítida, ¿sí? Y eso hace que el parénquima pulmonar tenga una densidad aceptable, ¿verdad? Nosotros la penetración de la radiografía es poco, o sea, la penetrancia es muy baja, ¿verdad? Hace que las vértebras no sean distinguibles, ni las más superiores, las últimas vértebras cervicales, ni la primera torácica. Y eso hace que el pulmón se vea más denso, ¿sí? Entonces la radiografía poco penetrada hace eso, ¿verdad? Se ven los campos pulmonares más densos, ¿verdad? Más radiopacos, y las vértebras torácicas no se pueden distinguir, ¿verdad? En cambio, si la radiografía es muy penetrada, ¿verdad? Entonces generalmente se pueden ya ver las vértebras por debajo de T4, ¿sí? Y hace que los pulmones se vean más radiolúcidos de lo normal. Entonces, de esa forma, ustedes no tienen, eh, o sea, de esa forma no se puede interpretar bien la radiografía. Entonces, la radiografía tiene que tener una penetración normal, que sería ver la vértebra torácica hasta T4, ¿sí? Por última, la otra característica importante es la rotación. Que la radiografía no esté rotada. ¿Qué quiere decir que la radiografía no esté rotada? Una vez que nosotros nos hacemos la placa, el tórax tiene que estar bien centrado, ¿verdad? Bien paralelo a la placa, ¿sí?
Si es que nosotros no nos colocamos bien o nos curvamos un poco, ¿verdad? Por delante de la placa, entonces eso va a hacer, ¿verdad? Que los rayos X, ¿verdad? Van a incidir primero sobre la región que está más anterior y luego sobre la región posterior. Entonces se pueden superponer la imagen, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si la radiografía está rotada o no? Nosotros tenemos que ver la distancia que tiene la parte proximal, ¿verdad? De las costillas y la clavícula con relación a la espina vertebral contra el lado, o sea, comparando con el lado contralateral, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el extremo proximal, ¿verdad? De una estructura costal o clavicular. Si vemos la distancia que tiene entre el extremo proximal con la espina vertebral y lo comparamos del lado contrario, vemos que ambos son similares, ¿sí? Caso contrario, si de un lado es más largo y de un lado es más corto, entonces ahí quiere decir que la radiografía está rotada, ¿sí? Y eso produce muchos cambios a nivel imagenológico. En primer lugar, la primera cosa es que el mediastino se ve desviado hacia un lado o hacia otro lado, ¿sí? Por ejemplo, en este lado, el mediastino, la tráquea está desviado hacia el lado derecho, el corazón parece que está más desplazado al lado derecho, y aquí lo que vemos, esta línea es lo que se llama el pliegue de la piel, ¿verdad? ¿Sí? Como el paciente salió así más o menos, ¿verdad? Salió un poco rotado, entonces hizo que la piel se pliegue sobre su eje, ¿verdad? Formando esta imagen, ¿verdad? Y esta imagen es lo que nos puede confundir con un neumotórax, por ejemplo, ¿sí? Entonces la rotación da lugar a muchos artefactos. Entonces, los tres criterios importantes para determinar una buena placa es inspiración profunda, que se haya hecho en inspiración profunda. La segunda cosa es que no esté rotada la placa. Y la tercera cosa es que tenga una penetración eh, normal, ¿verdad? Estructura nosotros podemos ver una radiografía posterior anterior, ¿verdad? Del lado izquierdo, por ejemplo, siempre vamos a ver esta estructura redondeada que es el botón aórtico, es cuando la aorta ascendente hace su curvatura para volverse aorta descendente, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, la aorta sale del ventrículo izquierdo, hace una curvatura, ¿verdad? Se dirige del lado derecho hacia la izquierda y hacia atrás para hacer el callado y volverse la aorta descendente, ¿sí? Entonces, este es el botón aórtico que siempre debería estar del lado izquierdo. Casos excepcionales son la dextrocardia, ahora que se ve en el síndrome de Cartagena y otras patologías, que podríamos ver es lo que se llama situs inverso, ¿verdad? Todo hacia el lado derecho, o sea, todo al revés, ¿verdad? Entonces, pero lo normal es que veamos del lado izquierdo, ¿sí? Y con este botón aórtico usted puede identificar si están del lado derecho o izquierdo, ¿sí? No confiarse es siempre de lo que, eh, porque el radiólogo generalmente pone cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces es muy importante ver esta imagen para poder ubicarnos en el espacio, ¿verdad? Otra cosa también que nos ayuda mucho para ubicar es la cámara gástrica, ¿verdad? El, el aire que se encuentra en el fondo gástrico generalmente también ayuda a determinar. Acá, por ejemplo, no se ve, ¿verdad? Por debajo del arco aórtico hay un espacio, y ese espacio es lo que se llama ventana ortopulmonar. Lo normal es que exista este espacio. Cuando este espacio deja de existir o se pierde la ventana ortopulmonar, es porque hay ocupación, ¿verdad? Puede ser por una masa, por un ganglio aumentado de tamaño, o puede ser por dilatación de estas estructuras vasculares contiguas, ¿verdad? Por debajo de la ventana ortopulmonar, después vamos a reconocer lo que es la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Arteria pulmonar izquierda. Después vemos aquí el borde izquierdo del corazón, que está delimitado por el ventrículo izquierdo. Después vamos a ver el borde del diafragma, hemidiafragma izquierdo, ¿sí? Que siempre está más debajo, o sea, está por debajo del hemidiafragma derecho. Caso contrario, si el hemidiafragma está más alto, entonces tenemos que valorar si el paciente tiene una parálisis diafragmática o algo así, ¿verdad? Entonces aquí vemos el hemidiafragma derecho, ¿verdad? Acá vemos el ángulo del seno costofrénico, ¿sí? Y lo que forma el borde derecho del corazón no es el ventrículo derecho, es la aurícula derecha, ¿sí? Entonces la aurícula derecha forma el borde derecho del corazón y el ventrículo izquierdo forma el borde izquierdo del corazón, ¿sí? Las mismas imágenes con relación a la cámara cardíaca, ¿verdad? De atrás hacia adelante tenemos que saber que la aurícula izquierda es el más posterior, ¿sí? Después la aurícula derecha
se encuentra un poquito más anterior, pero es la que delimita el borde derecho del corazón, ¿sí? En la radiografía. Y el ventrículo izquierdo es la que va a delimitar el borde izquierdo del corazón. Y el ventrículo derecho es la cámara cardíaca más anterior, que no va a formar parte ni del borde derecho ni del borde izquierdo, a no ser que haya dilatación de la cámara del ventrículo derecho, ¿verdad? Y esta estructura que nosotros vemos a los dos lados del mediastino, ¿verdad? Esta estructura radiopaca, poco definida, ¿sí? Es lo que le llamamos ilio pulmonar, ¿sí? El ilio pulmonar es una región, ¿verdad? Que tiene forma de unos dedillos pequeños, en donde se superponen varias estructuras vasculares, ¿sí? Linfáticas, por ejemplo, arterias pulmonares, vasos pulmonares, venas pulmonares, perdón. Después tenemos linfáticos, cadenas ganglionares, y también el bronquio puente derecho, por ejemplo. Entonces, como hay tanta superposición de imágenes, ¿verdad? Se ven estas imágenes densas y poco definidas, y generalmente en ese lugar es difícil valorar si hay alguna anormalidad, ¿verdad? Generalmente, muchas veces nos equivocamos cuando queremos valorar el hilo, ¿sí? En la radiografía. Por eso siempre eso hay que evaluar en la tomografía. Con relación a las cisuras, recuerdan que el pulmón derecho dijimos que teníamos 3 lóbulos y del lado izquierdo teníamos 2 lóbulos, ¿sí? Y las cisuras, ¿verdad? Son las regiones en la cual la pleura visceral, ¿verdad? Tapiza la parte interna del lóbulo superior para después plegarse sobre su eje y volver a tapizar, pero la parte superior del lóbulo medio, ¿sí? Entonces, la cisura es más o menos una extensión de la pleura visceral, ¿sí? Pleura visceral, ¿se acuerdan que cubre la superficie del pulmón? Y eso, por ejemplo, se extiende hacia esos lugares, ¿verdad? Entre ambos pulmones, como ustedes saben, entre ambos lóbulos existe un espacio, y en ese espacio la pleura se pliega formando eso, ¿verdad? Las cisuras. El lóbulo superior es separado del lóbulo medio por esta cisura, que es la cisura menor o la cisura horizontal, ¿sí? Generalmente en una radiografía normal, en donde no hay derrame dentro de ese espacio pleural, ¿verdad? Generalmente no está bien, no está delimitado, o sea, no se observa, ¿verdad? Y aquí vemos la cisura mayor, que divide el lóbulo medio y superior del lóbulo inferior, como vemos en esta vista lateral. En esta vista lateral, por ejemplo, podemos ver aquí la cisura menor, que divide el lóbulo superior del lóbulo medio, y la cisura mayor, que divide el lóbulo superior medio del lóbulo inferior, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver bien delimitado la cisura, ¿sí? La cisura menor, por ejemplo, porque hay acumulación de líquido dentro del espacio cisural, ¿sí? Y aquí mucho más notable es la cisura mayor, ¿sí? Bueno, esto ya hablamos también. Estoy comparando con una resonancia, ¿verdad? Una cavidad torácica. Mediastino, acuérdense que es un espacio virtual que se encuentra entre ambos pulmones. Y ese mediastino se puede dividir en un mediastino superior e inferior por una línea imaginaria que pasa a nivel del manubrio external, ¿verdad? Del ángulo Lois, nivel de T4 más o menos, ¿sí? El mediastino inferior, sin embargo, se divide en 3 partes de nuevo. Todo lo que está por delante del corazón es el mediastino anterior. Mediastino media es el espacio donde está el corazón, y lo que está por detrás del corazón es el mediastino posterior. O sea, la sombra cardíaca y la sombra traqueal es lo que van a delimitar estos 3 compartimientos del mediastino inferior, ¿verdad? Son puntos de referencia. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Esta radiografía tiene una penetración normal? ¿Está poco penetrada o está muy penetrada? ¿Qué piensan ustedes? Ay, perdón. Ahora.
Es normal, poco penetrada, está bien. ¿Qué dijimos nosotros para ver si una radiografía está muy penetrada, poco penetrada? Hay que ver la vértebra torácica. Como ven, no existe no se ve muy nítidas las vértebras, ¿sí? Sobre todo aquí T3, T4, pero T4 no se ve, T3 un poco visible, ¿sí? Y eso hace que el parénquima pulmonar, ¿verdad? El hemicampo se vea más denso de lo normal, ¿sí? Sí, ven como el tejido blando también se ve bien denso y el pulmón sí que ni que decir, ¿verdad? Esto es una radiografía realmente poco penetrada. Pero saliendo un poco de ese tema, ¿verdad? Eh, lo que le quiero demostrar es, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero se ve esta imagen radiopaca bilobulada, ¿sí? Nosotros podemos tener certeza con esta radiografía posterior que está en el hemitórax derecho, ¿verdad? En el hemicampo derecho, y podemos saber que está a la altura del lóbulo medio, más o menos, ¿verdad? Está en la región basal. Lo que yo no sé, y le voy a preguntar, ¿esta imagen está en el pulmón, sí o no? En un 100% de seguridad que está en el pulmón, sí o no. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o sí está en el pulmón? No hay duda de eso. Es muy seguro que sea intrapulmonar y no extrapulmonar. ¿Qué piensan ustedes? Si usted recibe una placa de estas, ¿qué usted le dirían al paciente? Bueno, no sabemos si es intraparenquimatoso o es extrapulmonar, no sabemos. Por lo tanto, tenemos que ver una radiografía lateral, ¿verdad? Para saber dónde mismo se encuentra, ¿verdad? Entonces le pedimos una radiografía lateral a este paciente, ¿verdad? Quiero que me digan dónde se ve la lesión. En la región posterior, no, ¿verdad? Se ven bien acá las vértebras, bien delimitadas, ¿verdad? Aquí a nivel ideal no se ven esa imagen nodular en la región anterior tampoco. Pero sí se observa aquí, ¿verdad? Aquí existen varios nódulos inclusive, ¿verdad? Se encuentra en la mama, ¿sí? En la mama del paciente. Es extrapulmonar esta imagen. Por eso es importante la radiografía lateral, ¿sí? No va a dar una dimensión más que es de adelante hacia atrás, ¿sí? Porque la radiografía posterior anterior nosotros podemos tener datos de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, pero no podemos saber de adelante hacia atrás. Las estructuras están todas superpuestas una delante de otra, ¿sí? Pero en la radiografía lateral podemos sacar una de esas dudas, ¿sí? Muy bien. No entendí, doctor. A ver No un poco. entendí. Si yo no veo en la región, si yo no veo en la placa lateral, quiere decir que está en la región anterior. No, viste que acá, vamos a comenzar. Acá en la radiografía posterior anterior vemos esta imagen radiopaca, ¿verdad? Aparentemente parece bilobulado, ¿verdad? Una imagen radiopaca, ¿verdad? ¿Sí? Con esta radiografía posterior anterior, ¿verdad? No tenemos el lateral. Yo lo único que puedo asegurar o te puedo decir es que se encuentra en el lado derecho, ¿verdad? Porque este es mi campo derecho, porque este es el botón aórtico, siempre está del lado izquierdo, entonces este es mi campo derecho, ¿verdad? Le puedo decir que está bien basal esta imagen, pero lo que yo no le puedo decir es de adelante hacia atrás a qué nivel está. Si está bien anterior, si está en el medio o si está bien posterior, ¿sí? Con una radiografía posterior anterior. Es una imagen bidimensional nada más, esta radiografía. Ahora, si yo le doy una dimensión más y le pido una radiografía lateral, ahí yo puedo saber si el nódulo, si esta imagen se encuentra bien anterior, si encuentra acá en el medio o bien atrás, ¿sí? Entonces esa radiografía lateral, eso es lo que nos va a ayudar, ¿sí? Y aquí, como vemos, no se encuentra dentro del pulmón, ¿sí? Se encuentra bien fuera del pulmón, ¿verdad? Se encuentra aquí a nivel mamario, esta imagen es radiopaca que estamos viendo, ¿sí? ¿Sí? ¿Entienden? Esta radiografía lateral lo que nos aporta es a profundidad estos datos, ¿verdad? Así mismo, par radiológico se le dice a eso, ¿verdad? Un posterior anterior y una lateral, o sea, esas combinaciones, ¿verdad? ¿Entienden? Esas combinaciones, la lateral con la posterior anterior. No sé si te saqué la duda.
Sí, por, doctor, gracias. ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto es muy importante, el signo de la silueta, ¿sí? El signo de la silueta fue un signo, ¿verdad? Que fue descrito por el doctor Felson, ¿verdad? El doctor Felson fue un imagenólogo americano, padre de la radiología, se le consideró a él, ¿verdad? Es muy reconocido en toda la sociedad de imágenes que haya. Pero el signo de la silueta es básicamente la pérdida del interfaz tejido blando pulmón, ¿sí? Todo lo que usted ve en blanco acá, por ejemplo, a nivel del corazón, a nivel de los diafragmas, a nivel de los tejidos blandos extras torácicas, por ejemplo, el músculo, por ejemplo, generalmente tiene una imagen radiopaca, ¿sí? Se ve en blanco. Y todo lo que usted ve más oscuro, como se ve aquí, gris, que tiende a ser oscuro, es el pulmón, ¿verdad? El signo de la silueta es cuando se pierde ese interfaz, ¿verdad? Tejido blando, pulmón, ¿sí? Como en este lugar. Si vemos el lado derecho, vemos tejido blando y acá pulmón, ¿sí? Acá vemos una limitación entre ambos densidades, ¿verdad? Sin embargo, en el lado derecho, por ejemplo, vemos aquí tejido blando y sigue siendo blanco, ¿sí? O sea, no tenemos límites bien precisos. Entonces, aquí hay una pérdida de esa interfaz tejido blando-pulmón, ¿sí? Porque se ve todo blanco. Eso es el signo de la silueta, ¿sí? Esa pérdida de interfaz que hay entre pulmón tejido blando. Vamos a ver. Como le dije, el doctor Felson, radiólogo norteamericano muy reconocido, el libro que le dejé para que puedan leer, es en su honor, ¿verdad? Del lado izquierdo del pulmón, o sea, en el emitor izquierdo, o sea, en el hemicapo izquierdo, ¿verdad? Hay una particularidad, ¿verdad? Si es que usted no tiene una radiografía lateral, por ejemplo, según estos datos, usted puede saber la ubicación de la lesión. Por ejemplo, si usted tiene un signo de la silueta, o sea, tiene el signo de la silueta y borra el borde izquierdo del corazón, eso quiere decir que esta radiopacidad se encuentra en la língula, ¿sí? Que es la parte más inferior del lóbulo superior. Ahora, si usted tiene la misma radiopacidad, pero que no borra el borde izquierdo del corazón, eso quiere decir que esta radiopacidad se encuentra en el lóbulo inferior, ¿sí? Acabo de ver unos ejemplos. Aquí vemos una radiografía posterior anterior, ¿sí? Aquí vemos esta imagen bien radiopaca, ¿sí? Y como ustedes ven, acá hay una pérdida de tejido blando, o sea, pérdida de interfaz tejido blando, ¿sí? Acá se ve blanco y aquí también se ve blanco, ¿verdad? O sea, parece una continuación, ¿verdad? Entonces, eso es el signo de la silueta. Entonces, esta imagen radiopaca, en una radiografía posterior anterior, si es que borra el borde izquierdo del corazón, nosotros no solo podemos estar seguros que esta radiopacidad se encuentra en la língula del pulmón, del lóbulo superior, ¿verdad? Como ven, aquí está en la língula, ¿sí? Sin embargo, si tenemos una radiopacidad y no borra el borde izquierdo del corazón, entonces esta radiopacidad se encuentra en el lóbulo inferior del lado izquierdo, ¿sí? Voy a volver a repetir, ¿sí? Entonces me van a decir, pero ¿para qué me sirve esto si yo con una lateral puedo saber? Y sí, sí es cierto, ¿verdad? Con una lateral ustedes pueden saber la ubicación de la lesión. Pero caso contrario, si usted no tiene la posibilidad de pedir una lateral y solo tienen una posterior anterior y tienen una radiopacidad con un signo de la silueta y borra el borde izquierdo del corazón, entonces ustedes pueden estar seguros que esta radiopacidad se encuentra en la língula. Caso contrario, si no borra el borde izquierdo del corazón, entonces esta radiopacidad se encuentra en el lóbulo inferior, ¿sí? En el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. ¿Quieren que vuelva a repetir? ¿Entendieron más o menos estos datos? ¿Alguna duda de lo que es signo de la silueta? Así vuelvo a repetir. Sí, Bueno, doctor, repetí, porfa. bueno, el signo de la silueta, como le dije, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo veo el borde derecho del corazón. Y bien contiguo, acá yo veo, o sea, ahí está el parénquima pulmonar porque tiene otra densidad, ¿sí? Entonces aquí vemos una delimitación muy marcada de lo que es tejido blando y lo que es pulmón, ¿sí? Sin embargo, si yo veo aquí tenemos el corazón, ¿verdad? Que es es bien radiopaco.
Y no veo la delimitación con el pulmón, ¿sí? Porque también hay una imagen radiopaca, se ve blanco también. Entonces, esa pérdida del interfaz tejido blando y pulmón, cuando se pierde esa interfaz, por ejemplo, en este caso, esto es el signo de la silueta, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también, ¿verdad? Aquí se puede ver el borde del corazón, ¿sí? Sin embargo, se ve, aquí es radio opaco y también aquí es radio opaco, ¿sí? ¿Entienden? O sea, no es o sea, si esa imagen radio opaca continúa, eso es signo de la silueta, ¿sí? Esa pérdida de una interfaz, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Ambos son signos de la silueta, ¿verdad? Ambos son signos de la silueta, tanto el de arriba, tanto el de abajo. Lo que yo le quiero mostrar en estas dos imágenes es que dependiendo de si borra o no el borde izquierdo del corazón, ustedes pueden saber la ubicación de la lesión. Por ejemplo, aquí tenemos el signo de la silueta, tenemos esta radiopacidad, ¿verdad? Si yo quiero saber dónde está ubicada esta radiopacidad, sin tener una radiografía lateral, veo solamente el borde del corazón. Si el borde del lado izquierdo del corazón se borra, no se ve como ustedes ven aquí, no se reconoce, entonces saben que esta radiopacidad se encuentra en la língula, ¿sí? Sin embargo, si se conserva el borde, ¿verdad? O sea, tenemos esa radiopacidad, pero se conserva ese borde, quiere decir que esta radiopacidad, ¿verdad? Se encuentra en el lóbulo inferior, ¿sí? Eso nomás lo que quiere decir, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver un poco esta imagen. Esta imagen, acá tenemos signo de la silueta, ¿verdad? Acá se ve una imagen radiopaca, continúa con una imagen radiopaca, ¿verdad? No, hay pérdida de esa interfaz tejido blando pulmón. Acá, por ejemplo, sí se ve el pulmón, ¿verdad? Tejido blando pulmón. Acá no hay signo de la silueta, pero aquí en base izquierda sí hay signo de la silueta. Hay pérdida de esa interfaz, ¿sí? Ahora, le quiero decir, acá se ve el borde izquierdo del corazón y yo veo hasta este punto. Después, ustedes ven el borde izquierdo del corazón, desde este punto para abajo. Se ve bien delimitado o no? No se ve, ¿verdad? La verdad que no está, no se ve el más, desde ese punto para abajo no se ve. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta radiopacidad, si yo le pregunto, ¿dónde está ubicado? ¿Está ubicado en el lóbulo superior, o sea, en la língula, o está ubicado en el lóbulo inferior? Sin tener una radiografía lateral. En la língula, ¿sí? Muy bien. Eso es lo que les quería explicar, ¿sí? Excelente. Bueno, después tenemos otros signos, por ejemplo, esto, por ejemplo, esta imagen también es signo de la silueta, pero esto también se le dice signo cérvico-torácico, ¿sí? Es una protrusión del mediastino hacia el pulmón, ¿verdad? Entonces, esto solamente se puede valorar bien en la tomografía. Todo lo que es lesiones mediastinales se evalúa en la tomografía, ¿sí? En la radiografía no hay posibilidad, porque hay millones de estructuras que se superponen uno delante de otro y todas tienen una densidad similar, por lo tanto no es posible valorar. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, hay pérdida de la ventana ortopulmonar, ¿verdad? Y se ve esta imagen radiopaca, que no es normal, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto, ¿este es una masa, este es un ganglio aumentado de tamaño o es una dilatación de la arteria pulmonar o de la aorta? No sabemos, ahora no podemos saber. Lo único que yo le puedo decir que este paciente tiene un ensanchamiento mediastinal, ¿sí? Como esto, ¿verdad? Aquí sí ya podemos considerar que podría ser vascular, ¿verdad? Porque aquí tenemos la aorta, la ventana aortopulmonar y después tendría que estar la arteria pulmonar izquierda, ¿verdad? Pero también hay que valorar la tomografía, ¿verdad? Aquí decimos que hay ensanchamiento mediastinal como en esta imagen, ¿sí? Ensanchamiento mediastinal se le hizo eso. Bueno, el tinobroncograma aéreo, seguramente que ya escucharon, ¿verdad? Eso pueden hablar tanto en tomografía o en radiografía, se usa el mismo término. Pero el signo del broncograma aéreo es cuando las vías aéreas, ¿verdad? Se encuentran permeables, ¿verdad? ¿Sí? La luz se encuentra lleno de aire todavía y están rodeados de un parénquima denso, ¿sí? De una radiopacidad, ¿verdad? Como ven aquí se ve estas imágenes, ¿verdad? Radiolúcidas, ¿verdad? Lleno de aire, estas vías aéreas, pero están rodeadas de alvéolos tanto ocupados por otra sustancia, ¿verdad? El aire fue reemplazado totalmente por otra sustancia
O también el alveolo tuvo una pérdida total del aire y colapsó, ¿verdad? Por ejemplo, estas imágenes pueden ser tanto de neumonía como atelectasia, por ejemplo, puede ser esta radiopacidad, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener en cuenta otra estructura adyacente para ver si no tiene signos indirectos, por ejemplo, de atelectasia. Por ejemplo, esta imagen tranquilamente podría ser una neumonía, pero hay algunos signos eh, que apoyan más sobre el diagnóstico de una atelectasia. Por ejemplo, la cisura menor, que debería ser horizontal, vemos que está tironeado hacia el lado de la lesión. Podemos ver disminución del espacio intercostal. Podría haber leve desvío de la tráquea hacia el lado de la lesión, ¿sí? Todos esos datos nos apoyan más a que sea una atelectasia, ¿verdad? Así mismo, como si fuera que esté retrayendo, ¿verdad? Entonces, todo lo que tuviera contacto con ese lóbulo superior sería tironeado hacia el lado de la lesión, ¿verdad? El broncograma aéreo, en un principio, en una atelectasia, puede existir, pero posteriormente las vías aéreas también van colapsando a medida que pasa el tiempo en la atelectasia, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con los signos, algunos signos más conocidos, ¿verdad? El signo de la columna, ¿se acuerdan que yo le dije que en la radiografía lateral se debería ver las vértebras en todo su trayecto y sobre todo en las porciones más inferiores, las vértebras torácicas tienen que ser bien delimitadas, bien nítidas los bordes, ¿verdad? Sin embargo, el signo de la columna es cuando, ¿verdad? Las últimas o a nivel cualquier trayecto de la columna vertebral se pierde esa nitidez de los límites de la vértebra, ¿verdad? Como ven, aquí, por ejemplo, se pueden ver bien los bordes superiores, bordes inferiores de las vértebras, y estas últimas tres vértebras más o menos ya pierde su nitidez, ya no se pueden delimitar bien los bordes, y eso se debe a una radiopacidad que se encuentra por delante, ¿verdad? De la vértebra. El signo de la columna es un incremento, ¿verdad? De la densidad de la columna hacia abajo, y eso puede ser por una neumonía, una masa, lo que sea, ¿no? El signo de la tormenta de nieve, ¿verdad? Se refiere a múltiples nódulos. Ven acá como hay varios nódulos de diferentes tamaños, múltiples, ¿verdad? Bilaterales, distribuidos ampliamente de arriba hacia abajo, ¿verdad? De diferentes tamaños, ¿sí? Innumerables nódulos pulmonares de diferentes tamaños. Esto es metástasis pulmonar hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Después tenemos lo que se llama el signo de la vaina alzable, que es cuando la tráquea, el diámetro interno, va reduciéndose progresivamente a medida que se vuelve más distal. ¿Se acuerdan que el diámetro interno era constante en todo su trayecto? ¿Sí? Tanto en hombres y mujeres. Sin embargo, aquí, por ejemplo, podemos ver que se va estrechando la luz de la tráquea a medida que se vaya haciendo más distal. Eso siempre en una vista coronal. Sin embargo, si nosotros vemos en una vista lateral, podemos ver un ensanchamiento, ¿sí? Entonces, el signo de la vaina alzable, la tráquea se ve angostado en la porción más distal, y eso se puede ver, por ejemplo, en patologías obstructivas, en la cual se produce debilidad de la pared de la vía aérea, como la enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no? Después, el signo de las alas de ángel o de murciélago o alas de mariposa son esas radiopacidades o son opacidades, ¿verdad? Que se distribuyen sobre todo en la región iliar, parailiar, ¿verdad? O sea, a los costados de los ilios, ¿sí? Respetando los vértices, ¿sí? Entonces es una opacidad que parte del ilio, ¿verdad? Son parailiares bilaterales, la cual respeta los vértices, ¿sí? Signos de las alas del ángel, del murciélago o ala mariposa. Eso, por ejemplo, se puede ver en edema pulmonar, se puede ver en enfermedades infecciosas como la paracoccidemicosis, ¿sí? O en la hemorragia alveolar, ¿sí? El signo del corazón en bota es cuando el corazón, ¿verdad? Adquiere, sí, justamente lo que describe, ¿verdad? Literalmente parece una bota, ¿verdad? Y es por la dilatación de las cámaras cardíacas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se ve la radiografía de un paciente pediátrico, ¿verdad? Con una cardiomegalia importante y con esta forma, ¿verdad? Y esto se debe, por ejemplo, se ve en patologías
cardíacas congénitas como la tetralogía Fallot, ¿sí? Ahora, esta imagen también vemos radiopacidad del lóbulo superior, el signo del abombamiento de la signo del abombamiento de la cisura. Aquí la cisura que debería ser horizontal, por ejemplo, se encuentra abombada hacia abajo, ¿sí? Lo contrario a esta imagen, ¿verdad? En esta imagen la cisura es retraída hacia el lado de la lesión. Sin embargo, en esta imagen la cisura parece que se aleja de la lesión y eso, por ejemplo, el signo del abombamiento se ve clásicamente en la neumonía, ¿sí? No precisamente a la Klebsiella, ¿verdad? Puede ser cualquier neumonía, cualquier bacteria piógena, ¿verdad? El signo del doble contorno es, por ejemplo, aquí, por ejemplo, podemos ver el borde derecho del corazón, que está delimitado por la aurícula derecha, y vemos que hay una transposición de otro borde, ¿sí? Eso bien podría ser por una hernia por deslizamiento, puede ser por un tumor, o puede ser por la dilatación de la aurícula izquierda, ¿verdad? Que se pone un poco por delante de la aurícula derecha. Eso puede verse por enfermedad mitral, por ejemplo, que produce una dilatación de la aurícula izquierda. El signo del doble contorno es esta imagen, ¿verdad? No sé si ven bien. Se ve la aurícula derecha, el borde, y aquí se ve otro borde, ¿sí? Pero eso puede ser por otras patologías, no precisamente enfermedad mitral, ¿verdad? La calcificación de cáscara de huevo son las calcificaciones periféricas que se producen en los ganglios aumentados de tamaños, en adenopatías calcificadas, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, se puede ver mucho mejor en la tomografía. Lastimosamente no tengo acá una imagen tomográfica, pero se ve muy bien la tomografía. Pero aquí también puede ver, ¿verdad? Estas imágenes redondeadas, ¿verdad? Sí, bien densas. La calcificación cáscara de huevo se puede ver, por ejemplo, en enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, también se puede ver en enfermedades ocupacionales como la silicosis pulmonar, ¿verdad? Después tenemos el signo de los dedos del guante, ¿verdad? Son esta imagen radiopacas cilíndricas, ¿sí? Pero realmente lo que son bronquiectasias. Estas son bronquiectasias cilíndricas, ¿verdad? Lleno de secreciones en la luz, ¿verdad? Entonces, tienen esta forma, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, signo de los dedos guantes se le llama porque este parecen unos dedos y este es la mano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede ver en enfermedades como la ferpilosis broncopulmonar alérgica, ¿verdad? Que produce bronquiectasias centrales bilaterales, ¿verdad? Y bibasales, ¿sí? Sí. Bronquiectasias cilíndricas que se cargan de secreciones, ¿verdad? Y esta imagen radiopaca redondeada, bien delimitada, ¿verdad? Con bordes bien netos, ¿verdad? Esto nosotros le llamamos pseudotumor, ¿verdad? Entonces es muy importante que a la hora de analizar una radiografía dispongamos, ¿verdad? De todos los ángulos posibles, ¿verdad? Siempre y cuando haya duda, ¿verdad? Porque si no, nosotros nos exponemos a errores, ¿verdad? Artefactos. Por eso tenemos que conocer también las variantes normales de tejido blando, por ejemplo, que podemos ver. Nosotros tenemos que saber que la radiografía posterior anterior es una imagen, ¿verdad? En la cual se superponen varias estructuras de adelante para atrás. Por eso es importante pedir una lateral, ¿sí? Por ejemplo, en la radiografía podemos ver el pliegue mamario, ¿verdad? O sea, el borde mamario, podemos ver el pliegue axilar anterior, el pliegue axilar posterior, ¿sí? El mechón de pelo, si es que la persona no se recoge el cabello, por ejemplo, puede salir en la radiografía y aumentar la densidad por culpa del cabello. El lunar también puede dar una imagen radiopaca, ¿verdad? La areola también, ¿sí? Muchas personas, por ejemplo, piensan que es un nódulo pulmonar, pero es la areola, ¿verdad? Siempre hay que comparar del lado contralateral. El borde mamario también hay que... Y también esto, ¿verdad? Que es la densidad de la glándula mamaria. Ya me pasó, ¿verdad? Que ya me pasaron pacientes, por ejemplo, la cual sospechaban neumonía bilateral. Pero realmente la glándula mamaria, si es prominente, ¿verdad? Da un aumento de la densidad, ¿verdad? ¿Sí? Todo tejido tiene una densidad. Eso es lo que tienen que saber, ¿sí? Esto, por ejemplo, son artefactos, ¿verdad? El desdoblamiento de la piel, por ejemplo, dijimos que se produce cuando hay rotación de la placa, ¿verdad? O sea, cuando hay una imagen rotada, generalmente produce desdoblamiento de la piel, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, no puede hacer confundir con un hemotórax, ¿verdad? Pero como vemos, el hemotórax, por ejemplo,
Aquí no hay trama vascular y vemos una imagen bien radiolúcida. Y luego vemos el borde bien neto de la pleura visceral, ¿verdad? Y el pulmón, atelectación. Sin embargo, en el desdoblamiento de la piel, la densidad no varía mucho de un lado para el otro. Si ven aquí, es igual de denso que el otro lado. Aquí, por ejemplo, hay una densidad bien clara en ambos lados. Sin embargo, aquí no, ¿verdad? Inclusive aquí se ve trama vascular, ¿verdad? Entonces, siempre tener en cuenta, si siempre que vemos neumotórax, siempre tenemos que ver si no es un artefacto, ¿verdad? Y otra cosa. Siempre entonces pensar en artefacto, cuerpo extraño, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, esta imagen, si ustedes ven esta imagen radiopaca, nació, sí van a pensar que es una neumonía, algo así, ¿verdad? Pero podría ser bien el mechón de pelo que la persona que se realizó no hubo un buen preparado para hacerle la radiografía y el mechón de pelo, por ejemplo, salió acá en la región posterior y en la radiografía sale así, ¿verdad? Radio opaco, ¿no? Entonces, siempre ver si no fue una variante del tejido blando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, pueden ver esta imagen y este es el pliegue mamario, ¿sí? Y para saber si es el pliegue mamario o no, tenemos que ver el lado contralateral, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver esta imagen redondeada, que mucho podría confundir, pero este es la areola, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta es una radiografía en expiración. La radiografía en expiración, por ejemplo, se podría pedir para evidenciar neumotórax. Aquí, por ejemplo, podemos ver el borde del pulmón y esta imagen radiolúcida de un neumotórax, ¿sí? Pero esta flechita, por ejemplo, marca un borde también que no es el neumotórax, ¿sí? Si ustedes siguen este borde, el borde se sigue con la parte externa, ¿verdad? Con el pliegue axilar anterior, ¿sí? Este borde es el pliegue axilar anterior, de la piel nada más, ¿sí? Y aquí está el pliegue axilar posterior, ¿sí? Aquí vemos el borde mamario. Por eso es muy importante eso, ¿verdad? Tener en cuenta qué variantes normales de tejido blando podríamos tener en el campo pulmonar, ¿verdad? También existen variantes normales de la caja torácica, por ejemplo, calcificaciones condrales, ¿verdad? O los callos óseos después de una fractura costal, generalmente se forman callos óseos y cosas así, ¿verdad? Bueno, otra cosa muy importante que yo quiero que sepan siempre es que siempre que usted tenga una placa en la mano, traten de analizar muy minuciosamente estas regiones. En los vértices pulmonares, a nivel de los ilios, detrás de las cámaras cardíacas y detrás de los hemidiafragmas, ¿sí? Acá, por ejemplo, en los vértices pulmonares se pueden ocultar siempre lesiones, ¿verdad? Se podría ocultar lesiones, ¿por qué? Porque hay varias estructuras óseas superpuestas uno delante de otro, entonces generalmente produce artefactos, o sea, no puede hacer confundir con lesiones o también se pueden ocultar lesiones. Por eso existe una incidencia especial para valorar los vértices pulmonares, que es la radiografía de centrada de vértice. Una radiografía nos ponemos un poquito hacia atrás y los rayos inciden así, ¿verdad? De forma angulada hacia los vértices, ¿verdad? Entonces eso nos deja ver bien los vértices pulmonares. Después dijimos que a nivel iliar es difícil también valorar por la superposición que hay de vasos, ¿verdad? Y otras estructuras. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, se podría ocultar también lesiones, ¿sí? Detrás del corazón también se puede ocultar lesiones, ¿sí? Por eso hay que ver la densidad de ambos lados, si son parecidas o no. Y detrás del hemidiafragma también se podrían ocultar lesiones. Este, por ejemplo, es un caso muy interesante. Si ustedes ven, el parénquima pulmonar se ve gris, ¿verdad? Aquí también tiene buen trama vascular, el ilio tiene un tamaño, o sea, tiene una forma normal, ¿verdad? El mediastino también tiene un grosor normal, la tráquea está bien centrada, ¿verdad? Tenemos el seno costofrénico libre de ambos lados, pero lo que llama la atención, ¿verdad? Es acá a nivel retrocardíaco, por ejemplo, tiene la misma densidad, pero si ustedes ven detrás del hemidiafragma derecho, acá en el hemidiafragma derecho hay dos densidades diferentes. Aquí se ve menos denso, sin embargo aquí hay un aumento de densidad y parece redondeada, ¿verdad? Un aumento de densidad. Si ustedes tienen dudas, pueden pedirle una radiografía lateral, que van a poder ver bien esta imagen, si existe o no, o una tomografía, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en una tomografía, detrás de la cúpula diafragmática del lado derecho, podemos ver esta imagen radiopaca con bordes bien espiculados,
engrosamiento septal y todas esas cosas, ¿verdad? Esto corresponde a un tumor, ¿verdad? Un tumor casi seguro maligno por sus bordes, ¿verdad? Que se podía pasar por alto en esta radiografía. Si nosotros vemos así rápido la radiografía, se nos puede pasar esta imagen fácilmente. Entonces, muy importante que en las áreas ocultas siempre le pongamos mucho más atención, ¿sí? Y bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una placa en mano, es que haya muy buena luz, ¿sí? Una luz óptima, ¿sí? Ahora, si tiene una radiografía digital y tenemos en la computadora o en el CD, entonces eso no es el problema, ¿verdad? Otra cosa, lo primero que hay que hacer siempre es mirar los datos del paciente, nombre, apellido que corresponda al paciente que queremos valorar, ¿verdad? Y la fecha es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, sobre todo para comparar una radiografía de otra y ver la evolución que tiene de una radiografía antigua con una después, una posterior, ¿verdad? Es muy importante. Otra cosa que tienen que ver es si la radiografía se hizo en qué incidencia, si fue antero-posterior, posterior-anterior, ¿sí? Y ver la calidad de la radiografía, ver los tres criterios, ¿verdad? Si está rotada, ¿verdad? Si se hizo en inspiración profunda, ¿verdad? La penetrancia que tiene la radiografía y luego valorar la radiografía en sí. Ustedes pueden valorar la radiografía o pueden hacer la lectura de forma sistemática de adentro para afuera o de afuera para adentro, como ustedes quieran o como les sea más cómodo, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, que valora primero de adentro hacia afuera, entonces valora primero el mediastino, ve la tráquea, si está en la línea media o se encuentra desviada hacia el lado derecho o izquierdo, ¿verdad? Se ve el calibre de la tráquea, por ejemplo, el signo de la vaina del sable, ven que la tráquea se va ajustando, ajustando. Sin embargo, existen otras enfermedades que produce también que la tráquea se vea muy ensanchada en todo su trayecto. Eso es otra patología, ¿verdad? Luego tenemos que ver el mediastino, ¿verdad? Que el grosor del mediastino, ¿verdad? Podemos ver también los vasos pulmonares, ¿verdad? Si no hay un aumento de los vasos pulmonares. Y el pulmón, ¿verdad? Vemos si hay una radioopacidad o una radiolucencia. Acuérdense que radioopacidad es cuando vemos blanco y radiolucencia es cuando vemos más oscuro, ¿verdad? Ver el hilio, ¿verdad? Pulmonar si está, que si tienen esa forma de dedos pequeños. A nivel del corazón, ver el índice cardiotorácico si está mayor a 0,5 o no, ¿verdad? La configuración de la sombra cardíaca. Después tenemos que valorar la pleura, si hay derrame pleural, ¿verdad? Para eso tenemos que ver los senos costofrénicos, ver si no hay engrosamiento de la pleural o calcificaciones. Y por último, ver por fuera, ¿verdad? Los huesos, si hay lesiones, fracturas, y tejido blando, si no hay ganglios, si no hay enfisema subcutáneo y todas esas cosas. Entonces, ustedes pueden valorar desde la línea media hacia afuera o pueden valorar desde afuera hacia adentro. Yo generalmente veo siempre, ¿verdad? Desde adentro para afuera, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso depende de ustedes. Si ustedes quieren valorar de afuera para adentro, pueden hacer. Pero siempre tienen que tener esa sistematización, ¿verdad? Ver sucesivamente de adentro para afuera o fuera para adentro, ¿sí? Eso le va a ayudar mucho a que no se le escape nada. Y bueno, espero que algo le haya pasado yo de información, más de lo que sabían, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, pueden hacerlo en esta clase o en otra, ¿verdad? No importa. Pueden echarle un vistazo de ese libro, estaría buenísimo, ¿verdad? Es un libro, como le dije, bien completo, bien corto, bien didáctico, tiene casos clínicos. ¿Está bien? ¿Alguna duda con relación a la clase que tengan? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? Bueno, está bien. La clase que viene vamos a hablar de tomografía, ¿sí? Y vamos a dar una doble clase para recuperar, ¿verdad? Porque en mayo, las primeras 2 semanas no le voy a poder dar clase. Entonces, Permiso, doctor. Sí. Solamente una pregunta con relación a la parte de... Sí, cuando, por ejemplo, hay algo escondido por detrás del corazón, ¿cómo usted Sí. puede confirmar? Y le pedí una lateral, ¿verdad?
A la lateral. Bueno, Claro, eso es muy importante, la lateral, ¿no? perfecto. Exactamente. Gracias, doctor. No es nada. Y bueno, la clase que viene vamos a hablar de tomografía y vamos a hablar de gasometría arterial, ¿sí? Ahí vamos a hacer varios ejercicios, ¿sí? Así que va a ser un poquito largo la clase, ¿sí? Entonces, así. Y bueno, si no tienen más ninguna duda, que tengan un Doutor, buen resto de jornada. Sí, uma pergunta. Vos vai habilitar la asistencia? sí, voy a habilitar. Voy a Dale, habilitar. gracias. Creo que ya está habilitado, ¿verdad? Si es que no está habilitado, avísenme, yo voy a habilitar un rato, ¿sí? Pero creo que para todo el mes ya está habilitado, ¿verdad? No sé si... Avísenme nomás, ¿sí? Dale, gracias. Bueno, que tengan un buen resto de jornada y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Hasta luego, chao, chao.